Señora Señora secretaria, Presidenta. por favor, una vez que ha sido aprobado el orden del día, tomemos lectura del primer punto del orden del día para ser tratado. Conocimiento de la moción presentada por el señor consejero Hernán Ulloa a través del oficio de 18 de octubre del 2020 y resolución. En calidad de consejero titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le solicito que ordene al secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para que disponga el inicio de una investigación respecto de los juicios coactivos que se sigue por parte de las empresas públicas de servicios básicos, CENEL y CNT, contra algunos ciudadanos que han denunciado en la misma empresa la suplantación de identidad y por ende no haber recibido ningún tipo de servicios básicos. Ha llegado a mi conocimiento denuncias de algunos ciudadanos que se han quejado sobre exigencias, retenciones de valores en sus cuentas bancarias y otras afectaciones sufridas por estas anomalías que se generan al momento de la contratación de dichos servicios básicos y que por ende tienen responsabilidad directa los asesores o funcionarios encargados de la revisión documental exigida para otorgar dicho servicio, por lo que existe en estas quejas ciudadanas actos que generan corrupción, ya que por un lado no se investiga la denuncia ciudadana para determinar al posible funcionario infractor y por otro lado se perjudica a un ciudadano que no ha recibido ningún servicio, pero que está en la obligación de pagarlo por encontrarse en la base de datos de deudores con dichas empresas públicas sin serlo. En este sentido, presento ante usted el siguiente borrador de moción. Por los argumentos expuestos por mi consejería y al amparo de lo que dispone el artículo 15 del Reglamento de Denuncias y Pedidos sobre actos u omisiones que afecten la participación y que generen corrupción, en concordancia con los numerales 4 y 6 del artículo 208 de la Constitución, mociono para que usted, señora presidenta, ordene y disponga a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para que inicie una investigación por los posibles actos de corrupción expuestos que entrañan afectación a ciudadanos que no tienen ningún tipo de relación directa con la deuda impaga por los servicios básicos referidos, sino más bien son víctimas del delito de suplantación de identidad, del cual posiblemente han participado algunos funcionarios o servidores de dichas empresas públicas, de las áreas correspondientes a la revisión de los documentos de sustento para la contratación de un servicio básico. Asimismo, solicítese que en un plazo no mayor a 30 días, la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presente a este pleno sus conclusiones, puesto que lo denunciado es un tema de interés público y que debe ser resuelto a la brevedad del caso, de tal forma que se termine con el abuso y perjuicio a los ciudadanos ecuatorianos. Atentamente, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, consejero. Hasta ahí, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Consejero Ulloa, estamos atentos a la sustentación de su moción. Gracias. Buenas noches, consejeros. El ejercicio de los derechos, tal y como manda la Constitución, establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El artículo 227 establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, etc. El artículo 208 de la Constitución establece que nuestras atribuciones como Consejo de Participación Ciudadana está en promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en la ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria
sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos exigir que las instituciones del Estado y también todas las empresas relacionadas, sobre todo con servicios públicos, servicios básicos, cumplan con su función. Y también, por supuesto, investigar denuncias sobre actos o omisiones que afecten la participación ciudadana o generen corrupción. Hago esta pequeña exposición legal porque es importante y ustedes tienen que haberlo escuchado. Yo más bien he recibido en el libre ejercicio profesional muchos casos donde existen personas que de repente las cuentas bancarias se encuentran retenidas ciertos valores y ellos desconocen por qué. ¿Cuál es el problema que tengo con el Estado o con alguna entidad? Y buscando, porque ni siquiera le dan razón por qué tiene esta retención de sus dineros, van buscando, perdiendo tiempo, generando un malestar para su familia, van buscando hasta que llegan de que supuestamente eso se debe a un proceso coactivo que una entidad de telefonía le sigue por una línea impaga. Y el ciudadano dice, pero si yo no he contratado ninguna línea telefónica, ¿qué pasa aquí? Seguramente una suplantación de identidad. Se quejan de la suplantación de identidad y la entidad, en lugar de denunciar a la Fiscalía del Ecuador para que se autodepure la institución, se determinen los responsables, el círculo de corrupción, el círculo vicioso que afecta a la ciudadanía y afecta la eficiencia del servicio público. Lo que hacen es decirle al ciudadano, primero pague y después tramitamos su queja. O simplemente descargan esta responsabilidad en el ciudadano que no tiene relación con esto. Quiero compartir la pantalla, si me lo permite, distinguida presidenta y compañeros, sobre la serie de quejas que se ha recibido a través de redes sociales solamente el día de ayer y antes de ayer. Señores de tecnología, por favor, ayuden al consejero Ulloa a que comparta su pantalla y nos muestre la información que él desea que veamos. Gracias. Perdón, señora presidenta, está habilitado para que puedan compartir cualquiera de los consejeros. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué están viendo en la pantalla, consejeros? ¿Están viendo esto de aquí? La suplantación. Estamos viendo un documento donde están unos capturas de pantalla de Twitter. Perfecto. Tenemos el caso de la señora Diana Blois. Dice el mensaje, ¿hasta cuándo CNT permiten el robo de parte de funcionarios que deliberadamente toman planes a nuestro nombre sin nuestra autorización? Ustedes tienen la denuncia, ¿hasta cuándo? Dice la señora Jenny Andrade, acabo de tener mal momento con ustedes, siguen pidiendo de que pague 2 líneas, jamás sacadas por mi tía. Es suplantación de identidad y jamás me entregan las pruebas porque jamás se autorizó o firmó algo. Tenemos la queja que me hizo internamente la señorita Stephanie. Me dice, ¿cómo está, abogado? Soy Stephanie Barriga. Recurro a usted porque sé que en sus manos está medido soluciones tanta injusticia. Tengo una deuda fantasma de más de $2,200. Una deuda en la cual no hay base ni prueba de tal, la que actualmente me tiene con mis cuentas bloqueadas e impedimento laboral. Es algo tan injusto. Y aquí tengo otra serie de reclamos ciudadanos relacionados con estos hechos que no son de 5 o 10 personas, son hechos masivos. Hechos masivos que generan corrupción porque al parecer existe una red al interior que se dedica a lucrarse suplantando identidades y dejando que otros ciudadanos que no tienen responsabilidad en una deuda impaga finalmente
se descargue el Estado a través de sus empresas el pago que ellos no tienen por qué hacerlo. Pienso que como Consejo de Participación Ciudadana tenemos que generar esta empatía con los problemas cotidianos del ciudadano para que la ciudadanía observe que nosotros estamos preocupados en solucionar esos pequeños pero grandes problemas para el ciudadano común y que lastimosamente han pasado por la vista gorda de muchas autoridades sin que le den una solución inmediata, porque la corrupción sigue dentro de esas instituciones y el pueblo sigue complicado con cobros que no tienen por qué, con pagos que no tienen por qué hacerlo. En virtud de aquello, señores consejeros, he decidido ponerme al frente en esta investigación, de ir a tocar las puertas directamente a las instituciones, articular con las instituciones que son relacionadas con estos temas, como la Defensoría del Pueblo, e irnos a la entidad que provoca este problema, para exigirles que denuncien, para investigar esta red, cómo operan y cuántos son perjudicados. Y por esa razón, exhorto a ustedes y mociono ante ustedes este detalle para que sea considerado en votación. Y dice lo siguiente. Me disculpan. A la moción que yo presenté en Secretaría, consideré que era necesario hacerle algunas rectificaciones. Y se me lo permite, señora presidenta y distinguidos consejeros, voy a leer el texto que considero que sea el pertinente para llevar a votación, sin perjuicio de que ustedes indudablemente me hagan las correcciones, revisiones, se agregue o se reste. Estoy sumamente dispuesto a escucharlos y tomar la decisión más idónea para que el pueblo ecuatoriano finalmente reciba el Consejo de Participación la protección que siempre tuvo que tener. La moción dice así. Mociono que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana disponga a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción el inicio de una investigación por los presuntos cobros irregulares ejecutados por las empresas públicas CNT y CNEL y que se determine la posible existencia de una red de corrupción, modo en que operan y la determinación de posibles responsabilidades penales. La referida investigación deberá cumplir de manera improrrogable el plazo establecido en el reglamento de denuncias y pedidos sobre actos o omisiones que afecten la participación y generen corrupción, para así ser conocida y aprobada por el Pleno y se termine con el abuso y perjuicio a los ciudadanos ecuatorianos. Pongo a vuestra disposición esta moción y espero tener la acogida. Compañeros consejeros, se encuentran en consideración esta moción. Sí. Consejero David Luceros, sí, gracias. Sí, y luego la consejera Estupiñán. Sí, por apoyar la moción para esta acción importante de investigación. Ok. Consejera Estupiñán, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Considero importante también aquí hacer referencia que el Consejo de Participación Ciudadana tiene como atribuciones la de promover instancias de control social. Y es pertinente que en este pleno aprobemos también para trabajar conjuntamente con el planteamiento realizado por el consejero Hernán Ulloa en la conformación de un comité de usuarios que permita generar mecanismos ciudadanos y además pues que esta gestión vaya orientada a la remisión de quejas y reclamos de los usuarios de ambas empresas públicas. Por esa razón me permito sugerir para que se incorpore en la moción del consejero Hernán Ulloa
que se inste a la Defensoría del Pueblo, quien es el ente encargado de la defensa del derecho, de los derechos del consumidor y de usuarios, para que remita la información que posee respecto a las acciones de protección ya realizadas por presuntos procedimientos viciosos en los juicios coactivos que se sigue por parte de las empresas públicas de servicios básicos, tanto de CNEL como de CNT. Así como que se conforme un comité de usuarios para vigilar los servicios públicos que brinde el Consejo Nacional, que brinda CNT y CNEL respecto de los cobros irregulares emitidos por ambas empresas públicas. Consejera Estupiñán, por favor, le solicito que envíe a Secretaría su moción planteada. Dentro de esta resolución. Tomemos votación. Consejero Ulloa, tiene la palabra. Discúlpeme. Todo aquello que abone en mejorar, en ser más eficientes como consejo de participación y dar resultados a la ciudadanía, siempre serán escuchados por el consejero Hernán Ulloa, y considero que ante la posición de la distinguida consejera Ibet Estupiñán, sí debería agregarse a mi moción aquello, en virtud de que complementa justamente el trabajo que deberíamos desempeñar para que finalmente se acaben este tipo de abusos que el Estado comete contra el ciudadano. Y ojo, hablo de Estado, no de gobierno, porque no se trata de un gobierno del futuro, del anterior, ni el de hace 10 años, ni hace 20 años. Este es un problema de Estado, un problema que tiene el Estado de no tutelar los derechos de los ciudadanos. El Estado se encarga de pisotearlos en lugar de reconocer y tratar de filtrar dentro de sus filas a los malos elementos que provocan la ineficiencia de los servicios públicos que brinda o de sus instituciones. Consejera Estupiñán, ¿usted está de acuerdo en que se agregue su moción a la resolución que plantea el consejero Hernán Ulloa? Sí, totalmente de acuerdo. Estoy enviando por WhatsApp a Secretaría para que se tome nota de mi solicitud también que ha acogido el consejero Ulloa. Por favor, pueden enviar una moción construida. Consejero Ulloa, reciba la moción presentada por la consejera Estupiñán para que construyan la moción y presenten a Secretaría. Señora Secretaria, por favor, una vez que hayan recibido la moción de los consejeros, tome votación al respecto. Estamos esperando, señora presidenta, la moción de la economista Estupiñán. Gracias. 2 minutos me conceden. Consejero Muy bien, Ulloa, señor tiene la palabra. Sí, me concede 2 minutos para organizar la moción. Por supuesto, consejero Ulloa, lo esperamos.
Señora secretaria, ha llegado la moción de resolución del consejero Hernán Ulloa. Estoy compartiendo la pantalla, señora presidenta, de la moción para que sea leído por secretaría. Sí, envíele por favor por escrito a la secretaría, aunque sea por WhatsApp. Gracias. El documento, gracias. Pero está ya en la pantalla. ¿Cuál es el correo de secretaría, por favor? De igual manera, es necesario que le dé lectura a la señora secretaria. Sí, el correo de secretaría. ¿Me podría facilitar? Sí, envíele, yo le envío por interno, consejero Ulloa. Un correo para enviar en este momento. Deme un correo. fesde@yahoo.es. ¿Cuál? fesde@yahoo.es. Envíele, por favor, por escrito, por celular, el correo, señora secretaria. Comuníquese con el consejero Ulloa para En que este momento. Gracias. Acaba de ser enviada la moción, señora presidenta. Sí, señora secretaria, por favor, lea la moción presentada por el consejero Ulloa y, si es posible, y le agradecemos al consejero Ulloa que continúe compartiendo su pantalla para que podamos leer toda la moción. Presidenta, por favor. La pantalla. La moción presentada por el consejero Ulloa consta lo siguiente. Mociono que el Pleno del CPSC disponga a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción el inicio de una investigación por los presuntos cobros irregulares ejecutados por las empresas públicas CNT y CNEL y que se determine la posible existencia de una red de corrupción, de modo en que operan y la determinación de posibles responsabilidades penales. La referida investigación deberá cumplir de manera improrrogable el plazo establecido en el reglamento de denuncias y pedidos sobre actos u omisiones que afecten la participación y que generen corrupción, para así ser conocida y aprobada por el Pleno del CPSCS y se termine con el abuso y perjuicio a los ciudadanos ecuatorianos. Que se inste a la Defensoría del Pueblo, quien es el ente encargado de la defensa del consumidor y usuarios, para que remita la información que posee respecto de las acciones de protección realizadas por los procedimientos viciados de los juicios coactivos que se siguen contra las empresas de servicios públicos CNEL y CNT, asimismo que se conforme un
Comité de Usuarios para vigilar los servicios públicos que brindan CNT y CNEL respecto de los cobros irregulares. Hasta aquí, señora presidenta, la moción. Ok. En consideración, señores consejeros, de la moción presentada, ¿quién apoya la moción construida? Yo apoyo la Consejera, moción, presidenta. el consejero Rosero y la consejera Estupiñán apoyan la moción. Por favor, señora secretaria, tome votación de la moción. Enseguida, señora presidenta, con su venia. Doctor vicepresidente Francisco Bravo. Gracias, señora secretaria. Es necesario que en el Ecuador se ponga el dedo a la llaga a tanto abuso por parte de ciertas instituciones al hacer cobros indebidos, cobros ilegítimos, y a la vez que aparezcan también cuentas fantasmas, tanto a nivel de CNEL, a nivel de CNT, a nivel de ciertas empresas potables que cobran por el aire, cuando no hay servicio de agua, cobran por el aire, cobran por el viento. Y yo creo que hay que ponerle un alto a todo este abuso y irrespeto. Yo felicito la posición del doctor Hernán Ulloa, de que este es un tema, como siempre lo hemos dicho, un tema masivo, donde se afecta al hombre y a la mujer más necesitada de este país. Porque yo recuerdo antes, en las empresas eléctricas habían las famosas pérdidas negras. ¿Y qué eran las pérdidas negras? Que cierta persona que debía altísimas cantidades de dinero iban y negociaban, ¿y qué hacían? Le hacían un reparto para todos. Es decir, bajaban, negociaban el monto del consumo y se lo distribuían a través de esos manejos informáticos que sabemos cómo operan, y le hacían distribución para 20.000 abonados. Y resulta que las personas que no estaban en sus casas, que tenían la casa cerrada, que no vivían allí, aparecían con consumo igual como que si estuviesen viviendo. Y este fenómeno hay que pararlo, hay que ponerle un alto a tanto abuso. Frente a ello, y escuchando la moción, mi voto es a favor. Licenciado Juan Javier Dávalos. A favor. Economista Graciela Ibero Estupiñán. No se escucha, pero le leí los labios. Perdón. Abogada María Fernanda Rivadeneira. Secretaria, tómale votación a la consejera Estupiñán, por favor. Tenga Sí, la bondad, señora consejera. a favor. A favor. Abogada María Fernanda Rivadeneira. A favor. Gracias. Magíster David Rosero. A favor. Abogado Hernán Ulloa. A favor. Su voto, señora presidenta, por favor. A favor de la moción presentada por el consejero Hernán Ulloa. Gracias. Con 7 votos a favor, se aprueba la moción presentada por el abogado consejero Hernán Ulloa. Señora presidenta. Muchas